un poco limitada, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, bueno, hay también muchísima información en internet. Ya ustedes pues tienen la ventaja de que pueden ahí bajar videos, pueden checar alguna duda de los procesos, cómo se desarrollan, y pues ya hay muchas cosas, ¿no? Información científica, digamos, pues también hay muchísima en cuestión de cultivos de hortalizas. Así es que, pues hay por lo menos esa parte, pues tienen esa ventaja, ¿no? Lo cual en nuestros tiempos, pues no era posible, porque pues no había internet, ¿no? Allá nuestro internet era la biblioteca central o la biblioteca del departamento, entonces teníamos que pegarse ahí las horas para sacar poquita información. Ahora ustedes tienen pues todo un mundo por explorar en el internet, ¿no? Esa es la ventaja. Y bueno, en cuestión de la evaluación, bueno, ya vi que ya empezaron a grabar. Haríamos, yo creo, un examen, o veríamos si fuera mucho material, pues haríamos quizás 2. Y para la parte práctica, pues sería un poco la exposición. Ahí, les digo, todavía no veo bien cómo organizarlos. Primero les voy a definir un cultivo a cada grupo, y ya las secciones que van teniendo cada cultivo. Ahí entonces les diría, bueno, si tienen 5 o 6 equipos formados de antes, a lo mejor un equipo da toda la parte de importancia del cultivo y todo eso, otro equipo lo de plagas, otro equipo enfermedades, otro equipo manejo o cuestiones así, ¿no? Pero yo lo haría bien, y lo vamos a ir planeando en estos días, pero digamos en 2 semanas yo les defino bien para que vayan trabajando ya esa parte. Y eso un poco ayudaría a lo de la parte práctica o la evaluación práctica, ¿no? Quizás sí sean 2 exámenes, porque sí, creo que sí es un poco de material para esta parte del curso. Con el doctor Esaú me parece que nada más van a hacer ¿no? ¿O ya hicieron otro examen antes? No, profe, es el primero. Ok. Sí, entonces posiblemente sí hagamos 2, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Una, profe. Ok. Bueno, yo espero que todos no hayan tenido problemas para ingresar. Los grupos los formó la subdirección académica de FITOS. Entonces yo nada más ingresé al grupo, ¿no? Para esta reunión, bueno, a los 2 grupos. Y ya se supone que los que están dados de alta ya aparecen, ¿no? En estas listas que supuestamente son actualizadas. La otra cuestión es, como hemos trabajado ya desde el semestre anterior, pues las sesiones las vamos a grabar. Voy a subir el link para que ustedes posteriormente, o si no pueden estar presentes en toda la clase por diversos motivos, ¿no? Pues los puedan revisar ya en un momento determinado. O bien yo sé que hay algunos compañeros que están trabajando y que tienen otras actividades, pues además de las clases, entonces tienen esa ventaja, pues van a estar grabadas las sesiones, el material que hemos preparado lo vamos a poner disponible para que también lo consulten, tanto para el examen como para dar un repaso, ¿no? En general. Y bueno, material ahí que van a tener para cualquier momento consultar. Bueno, si no hay alguna pregunta, pues empezaríamos. Entonces, el día de hoy, 2 de febrero, vamos a iniciar con lo que es la producción o el cultivo de la lechuga. Entonces voy a proyectarles y voy a apagar mi cámara también para que no haya distractores, para que
no se interrumpa mucho la grabación debido a que mi internet no es el mejor que puede haber. Y si por favor me avisan cuando ya vean la presentación, se los agradezco. Ok. Bueno, se me pasaba también comentarles de que como quiera yo voy a estar pasando o voy a estar bajando la lista de asistencia. Entonces eso pues también tiene que tomarse en cuenta, pues porque pues finalmente el esfuerzo que hacemos todos para estar tomando las clases pues es algo importante y pues sí se tiene que considerar también para la evaluación. Entonces, por ahí si saben de algunos compañeros que no están asistiendo a las sesiones, pues que me contacten porque si no, pues sí les va a afectar un poco, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar el cultivo de la lechuga. Bueno, como taxonomía, pues la lechuga pertenece al reino vegetal, reino de las plantas. Es una planta vascular y presenta semillas. ¿Sí? En la parte, obviamente la parte de cultivo comercial, pues no esperamos a que haya semillas, ¿no? Sin embargo, bueno, para poder continuar, digamos, con la reproducción de la especie, pues sí se tiene que formar la semilla y es una planta que así se propaga, ¿no? Por semilla directamente. La división, pues es plantas con flores, es una dicotiledónea, asteride, el orden Asterales, la familia Asteraceae, el género es Lactuca y la especie Lactuca sativa, de la clasificación de Linneo. Y bueno, su nombre científico, Lactuca sativa. Bueno, este cultivo pues es importante a nivel mundial. Sí, se cultivan más de 1 millón de hectáreas en todo el mundo. Y aquí vemos los principales países que se dedican a su cultivo. En primer lugar y por mucho, China es el que mayor superficie destina y bueno, tiene un rendimiento promedio relativamente bueno, ¿sí? De 24 toneladas, con superficie más de 660,000 hectáreas, ¿no? Entonces, prácticamente la mitad de la lechuga que se cultiva en el mundo, ellos la producen. Después sigue la India, con cerca de 200,000 hectáreas. Sin embargo, si ven ahí el rendimiento que ellos tienen, pues es muy bajo. Sí tienen mucha superficie, pero bueno, no tienen las mejores técnicas de producción, ¿no? En Estados Unidos también es un cultivo con alta demanda y ellos tienen mejores rendimientos. De hecho, es el mejor rendimiento a nivel mundial, con 35 toneladas por hectárea, un poco más de 100,000 hectáreas de superficie. Y ya después siguen ya con menos superficie, España, ¿sí? Con un rendimiento también bueno, de 28 toneladas por hectárea, Italia 33,000, Turquía 23,000, ya bajan un poco sus rendimientos. Después Japón, vean, Japón 21,000 hectáreas. Japón es un país pequeño, ¿sí? Sin embargo, bueno, ellos su dieta la basan mucho en cultivos olerícolas, entonces la lechuga pues sí es muy importante. Tienen también un buen rendimiento, arriba digamos, de la media mundial. Y después sigue México. En los últimos años, México ha aumentado la superficie de cultivo y actualmente se ubica en el 8º lugar a nivel mundial en cuestión de superficie cultivada. Y el rendimiento pues no es tan malo, andamos entre 24 o 25 toneladas por hectárea, entonces digamos más o menos comparable con países europeos o con China, ¿no? En cuanto a
volumen de producción, en cuanto a rendimiento, perdón. Después, bueno, está Francia con un poco menos de 20,000 e Irán. Estos dos últimos también rendimientos más o menos aceptables. Entonces, de todos los cultivos, de todos los países del mundo, pues China, ¿no? Es el número uno en muchos cultivos, no nada más en lechuga, ¿no? ¿Cómo andamos aquí en México? ¿Cómo anda el cultivo de la lechuga? Encontramos por ahí unos datos de que entre el 2009 y 2018 se incrementó el volumen de producción de 318,000 toneladas. En el 2009 pasamos a cerca de las 500,000 toneladas en el 2018. Y este incremento es debido principalmente a que empezó a tomar importancia la exportación de este cultivo. Anteriormente, pues casi era nada más para consumo nacional. Sin embargo, en este periodo ha incrementado mucho las exportaciones y bueno, esto ha permitido que el volumen de producción se haya incrementado y también la superficie de cultivo. Nosotros tenemos un consumo per cápita de 2.5 kilogramos, pues es relativamente alto. Y en cuanto a superficie, les decía, andamos arriba de las 20,000 hectáreas. En 2018, por ejemplo, se sembraron 21,000, con la producción de cerca de 500,000 toneladas y el rendimiento promedio de cerca de 24 toneladas por hectárea. Y les comentaba del balance comercial. En cuanto a importaciones, se ha importado un poco de lechuga, alrededor de 20,000, 22,000 toneladas. Para 2018 fueron 22,000. Sin embargo, las exportaciones, si ven, las tenemos en 200,000 toneladas. Entonces les decía que el incremento tanto en superficie como en volumen de producción se debe a esto. Entonces tenemos un balance comercial pues favorable, muy favorable, ¿no? Y esto pues implica ingresos para el país. Y esto último también ha cobrado relevancia porque bajo condiciones de agricultura controlada, de agricultura protegida, es donde ha habido también un incremento en la producción. Bueno, ¿cuáles son los estados que se dedican a la producción de este cultivo? Guanajuato ocupa el primer lugar. De esas arriba de 20,000 hectáreas, Guanajuato participa con entre 6 o 7,000. Entonces estamos hablando de que casi un 30% de la producción se desarrolla en este estado. Y después estados como Zacatecas, Puebla, Aguascalientes, Baja California y Querétaro. Entre todos se tiene aproximadamente el 80% de la producción nacional entre estos estados. Y bueno, prácticamente en todo el territorio nacional es factible su cultivo, ¿no? Es un cultivo que no tiene, digamos, muchas limitaciones en cuanto a clima. Se puede desarrollar favorablemente en varios tipos de clima. Sin embargo, prefiere los climas un poco frescos, ¿no? Entonces, en los estados donde no hace, digamos, tanto calor, es donde mejor se desarrolla. Casi la mayor parte de la superficie, casi la totalidad, porque es muy poquita la que se maneja bajo protección, ¿sí? Se desarrolla a campo abierto, ¿no? Prácticamente toda. Sí, en los últimos años se ha reportado, por ejemplo, la producción bajo invernadero, con alrededor de 24 hectáreas, ¿no? De las 20,000 solamente 24 son bajo invernaderos, el resto pues es en campo abierto. Sin embargo, les decía, el aumento en el rendimiento y en el volumen de producción se debe a que en esta superficie se logran incrementos en el rendimiento de hasta 400
400%, desde el 50 hasta 400% más que la producción nacional, que el convencional. Sí, es decir, que podemos tener unas 12 toneladas más, al menos, si se maneja alguna estructura de protección, o bien hasta 4 veces más, es decir, que se pueden sacar hasta 100 toneladas, ¿no? por hectárea, bajo condiciones controladas. Entonces, es algo de la importancia de este cultivo, entonces. Bueno, en cuanto a su valor nutrimental, por cada 100 gramos de cultivo fresco, pues la lechuga es prácticamente agua, ¿no? Es más o menos el 95% del peso del cultivo es agua. Entonces, de esos 100 gramos, 93 es agua. Sin embargo, bueno, tiene algo de proteínas, 1.7 gramos, tiene calcio, tiene fósforo, hierro en miligramos. Sí, también tiene algo de vitamina A, en microgramos sería, 266 microgramos. Vitamina B, 0.07 miligramos, vitamina B2, 0.12, vitamina B3 o niacina, 0.4 y vitamina C, 11 miligramos. Entonces, a pesar de que tiene bastante agua, bueno, aquí no viene tampoco el contenido de fibra, pero por ejemplo, fibra también es muy rica en fibras, ¿no? Entonces, es un cultivo pues excelente sobre todo para las ensaladas. Y la gran diversidad ahora de variedades que tenemos, pues también de repente hay algunos otros compuestos que son de utilidad para nuestra alimentación. Bueno, las condiciones donde se desarrolla el cultivo se considera una planta de día neutro. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, el fotoperiodo no le afecta mucho. Entonces puede tener fotoperiodo largo, fotoperiodo corto, y pues el cultivo se va a desarrollar. ¿Sí? Entonces, de ahí pues que se pueda prácticamente cultivar en muchas regiones, ¿no?, del país. En cuanto a necesidades hídricas, es relativamente alto debido a que es un cultivo pues que demanda o que está constituido básicamente por agua. Entonces va a requerir entre 1000 y 1200 milímetros, ¿no?, para llegar a su madurez. Y generalmente pues se tiene bajo riego. Entonces en los estados productores la producción de lechuga se tiene principalmente a cielo abierto y principalmente bajo régimen de riego, ¿no? Incluso en temporada de lluvias su cultivo se dificulta debido a que es muy susceptible a enfermedades, ¿no?, de tipo fungoso. Por eso es más conveniente establecerlo en periodo de sequía, en periodo donde la temperatura no es muy alta, puede ser entonces en periodo invernal, y bueno, siempre bajo riego, ¿no? Entonces, aquí se debe mantener la humedad del suelo por arriba del 50% de la capacidad de campo, pero tampoco muy húmedo todo el tiempo. Hay que tratar de que esa humedad no sea mayor a 80%. En cuanto a la humedad ambiental, pues también requiere una atmósfera húmeda, entre el 60 y el 80% de la humedad relativa. Arriba del 80%, pues otra vez se favorece el desarrollo de enfermedades, por lo tanto, pues no es muy conveniente. Hay periodos donde incluso hay que tenerla un poquito abajo del 60% para evitar pudriciones, ¿no? Sobre todo ya cuando estamos cercanos a la cosecha. Bueno, la temperatura. Les decía que es un cultivo que le gusta el clima un poco fresco, ¿no? O la temperatura que no sea muy cálida. Entonces, por ejemplo, para la germinación, la emergencia de la planta requiere temperaturas entre 5 o 8 grados centígrados por la noche y de 20 a 25 durante el día.
Para etapa de crecimiento, entre 14 y 18 grados centígrados, para la temperatura diurna, digamos la temperatura media, ¿no? Y de 5 a 8 durante la noche. Es decir que, bueno, en climas frescos es donde se desarrolla. La etapa de formación de cogollo para aquellas variedades que forman el tipo repollo en la cabeza, ¿sí? La temperatura diurna entre 10 y 12 grados centígrados favorecen la formación de y que sea un poco más compacto. E incluso en la noche, temperaturas hasta de 3 grados centígrados. Es decir, que va a ser un cultivo que soporta muy bien las bajas temperaturas, de ahí que en muchas regiones pues, se cultiva en invierno, ¿no? Este cultivo. Aquí vemos abajo que puede soportar hasta menos 6 grados centígrados. ¿Sí? El cero biológico es de 6 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el cultivo ya no desarrolla si tiene abajo de 6 grados, pero no se muere tampoco. Entonces puede soportar hasta temperaturas de hasta menos 6, ¿no? Entonces una helada es un cultivo que la puede soportar muy bien. Y bueno, ¿cuál es la temperatura máxima en la que se desarrolla? Pues hasta 29, alguna literatura dice 30 grados centígrados. ¿Qué sucede si tenemos temperaturas mayores a ese valor? Simplemente si es una planta que forma cogollo, ese cogollo no se hace compacto, sino que las hojas no se compactan muy bien como nosotros conocemos, ¿no? La lechuga, sobre todo la tipo bola, ¿sí? Entonces no hay una buena compactación. Y el otro asunto es que empieza a desarrollar el escapo floral, su tallito para donde va a salir la flor. Entonces tiene esa desventaja cuando tenemos temperaturas mayores a los 29 o 30 grados centígrados. Entonces hay algunas regiones en las cuales la temperatura, digamos, durante todo el año, tenemos temperaturas arriba de esos 29 grados, ¿no? Entonces ahí es muy complicado el cultivo. Entonces sí va a preferir climas o condiciones un poco más frescas. Bueno, aquí nosotros, en Chapingo, por ejemplo, prácticamente durante todo el año se puede desarrollar. Sin embargo, cuando sembramos a inicio de año, pues va bien el cultivo, pero cuando empieza a hacer calor, cuando ya llegamos a abril, mayo, donde las temperaturas en ocasiones ya sobrepasan los 28 grados centígrados, empieza a salir el escapo floral, ¿no? Antes de tiempo. Y ese es el inconveniente, ¿no? De cuando tenemos temperaturas un poco altas. No se forma tan bien el cogollo. Y bueno, la mayor parte de las lechugas que se producen en México, pues son de esa forma, ¿no? La que malamente le llamamos romana. En realidad la romana es la orejona, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco las variedades. Bueno, lo que les comentaba, la temperatura alta favorece el desarrollo de los tallos florales y bueno, la cabeza pues no se forma tan bien. Y en general, aunque no sean lechugas o variedades que tengan ese hábito, de todas maneras el escapo floral va a desarrollarse, ¿no? Cuando tenemos temperaturas arriba de los 29 grados. Entonces hay que cuidar y bueno, tratar de establecer nuestro cultivo cuando las temperaturas no lleguen a esos niveles, ¿no? Y bueno, aquí viene otros datos. Les decía, requiere temperaturas frescas y bueno, se va a desarrollar bien, digamos, en el día entre los 12 hasta los 26, 27 grados centígrados, ¿no? Sí, ya indicábamos el problema si tenemos temperaturas mayores.
En cuanto a luz, decíamos, no le afecta tanto el fotoperiodo. Es una planta en general de día neutro. Sin embargo, en cuestión de intensidad, requiere de condiciones intermedias. Es decir, que la insolación anda entre los 4 o los 6,000 pies bujía. Digamos, no es una radiación tan alta. Aquí, por ejemplo, en Chapingo nosotros tenemos alrededor de 9,000 pies bujía entre abril y mayo, que sería cuando tenemos mayor cantidad. El resto del año pues baja la intensidad, ¿no? Entonces sí podemos lograr estas condiciones de unos 6,000 pies bujía. Y bueno, esto también permite que nosotros podamos establecer una alta densidad en el cultivo, dado que tiene esta característica, pues, de que no requiere una radiación tan fuerte. Bueno, en cuanto a suelos, siempre va a preferir suelos de textura ligera, de suelos francos, ¿no? Migajón, arcillo limoso, que no tengan, digamos, que no sean tan pesados, que sean suelos más ligeros. Esto debido a que la raíz es una raíz pivotante que puede desarrollar hasta 2 metros de profundidad. Si no se tiene, o si el suelo es muy pesado, ese crecimiento de la raíz se ve limitado, ¿no? Y ya no profundiza de la misma manera, y obviamente pues el desarrollo de la parte aérea también se ve afectado. Entonces, prefiere suelos de textura media. Si es textura muy gruesa también, pues ahí el problema es lo de la humedad, porque como son cultivos de riego, un suelo de textura gruesa pues va a ser menos conveniente, ¿no? Porque vamos a tener que estar haciendo riegos más seguido y con mayor volumen de agua. La profundidad, pues, ocupa suelos, les decía, si puede desarrollar hasta 1 metro, pero bueno, suelos entre 45 y 65 centímetros de profundidad son convenientes, ¿no? para el cultivo. La salinidad, en cuanto a salinidad, sí es una planta susceptible. De repente en suelos salinos sódicos, llega a desarrollar algunos compuestos amargos, sobre todo ya cuando el cultivo ya es comercialmente viable, ¿no? Entonces, no es tan conveniente que se pueda establecer en suelos con estas características. Yo creo sí, y sobre todo cuando se hace cultivo en invernadero, por ahí de repente probamos las hojitas y están un poco amargas, ¿no? Esto puede ser debido a que estamos sobrefertilizando o estamos aplicando solución nutritiva con una conductividad elevada, ¿no? Entonces eso puede provocar el desarrollo de esos compuestos amargos. Entonces hay que tener cuidado. En cuanto a, les decía, en suelos salinos, pues no es tan conveniente. Y cuando hacemos bajo condiciones de hidroponía, pues normalmente andamos en un rango de conductividad eléctrica entre 1 y 1.5. Ya más de ese valor puede ocurrir esto que les señalaba, ¿no? Cuando de repente nosotros hacíamos prácticas o este tipo de prácticas con ustedes, normalmente en el invernadero establecemos varios cultivos en el mismo invernadero, ¿no? Agarramos un invernadero por grupo y metíamos jitomate, lechugas, hemos metido frijol ejotero, hemos metido hasta cebolla incluso en los invernaderos, y todos los regamos con la misma solución nutritiva, ¿no? Dado que nuestra cisterna pues es la misma para todos. Entonces de repente sí hemos tenido ese detalle de que las hojitas están un poco amargas debido a que la conductividad que utilizamos anda arriba de 1.5, ¿no? Entonces normalmente nosotros la que hacemos aquí,
que es la del doctor Felipe, anda arriba de 2 milimols por centímetro, entonces está un poco excesiva para lechuga. En ese sentido, bueno, la recomendación para cuando se hace manejo hidropónico, pues es de que nunca pasemos de 1.5 de conductividad, ¿no? En cuanto al pH, el óptimo se encuentra entre 6 y 6.8, pero otros autores señalan que puede soportar 7.4. Entonces, digamos, de 6 a un poco más de 7 sería el rango que desarrolla adecuadamente. Entonces, tirando al neutro, ¿no? pH neutro o ligeramente ácido. Bueno, les comentaba que hay una gran diversidad de variedades, pero botánicamente en el mundo se cultivan 5 tipos o se distinguen 5 tipos. Este cultivo, pues, su origen es el Mediterráneo, ¿no? Por allá entre Europa, el Medio Oriente, el norte de África. Entonces, algunos de estos tipos, pues, se cultivan más que otros, pero digamos, de los principales en cultivo es esta, la variedad longifolia, que van a ser la que nosotros le conocemos como lechuga orejona, que, bueno, tiene su hoja ovalada, alargada, no forma cabeza, sino que son hojas sueltas, en ocasiones nada más para darle un color que no sea tan verde, digamos, porque el consumo lo prefiere que sea un entre verde, verde amarillo. En la parte aérea se hace se amarra la lechuga, ¿no? Se amarra las hojas, ya después cuando se consume las hojas exteriores, esas se eliminan y se queda entonces un color entre verde, verde amarillo, ¿no? Y esta lechuga, les digo, nosotros malamente, bueno, les conocemos como orejona, pero en realidad son las lechugas romanas. La romana sería este tipo, ¿no? También se les conoce tipo cos a estas lechugas. Y bueno, estas ocupan para su desarrollo entre unos 80 a 90 días desde la siembra. Entonces son cultivos que su ciclo no es muy largo. Entonces, si las condiciones climáticas lo permiten, pues en un año podemos hacer más de un ciclo, ¿no? Sin problema. Y bueno, bajo condiciones de invernadero, después vamos a ver eso, se pueden desarrollar muchos ciclos, ¿no? En un año. Y bueno, algunas de las variedades que se tienen de esta lechuga son la balboa, la altanera. Y de las empresas que venden semillas de diferentes variedades de lechuga, pues yo creo la Vilmorin es la que tiene mayor diversidad. Ahí encuentran de todos los tipos de lechuga, por si de repente alguna vez tienen la necesidad de comprar, sería de esa empresa. Sí hay otras que comercializan, pero ya tienen menos diversidad, ¿no? que esta. La Vilmorin es una empresa francesa. Bueno, la más común entre la anterior y esta son las que más se cultivan en México, ¿no? Pero digamos a campo abierto, esta es la que más se cultiva, la que le conocemos como malamente como romana. En el mundo se le conoce como tipo iceberg, esta lechuga, que es la que usamos para el pozole, ¿no? Y es la que llega a tener un mayor peso. Aquí podemos tener en ocasiones hasta entre 800, 1 kilo de peso en este tipo de lechugas. En la anterior, pues va a andar entre 600, 500, 600 gramos una lechuga, ¿no? De la tipo orejona. Entonces, esta pues va a tener la característica de que forma el repollito, se forma compacta la parte superior, la parte comercial, ¿no? Las hojas pues son anchas, son casi redondas, orbicular, decimos, ¿sí? Y estas son las que van a tener un ciclo un poquito más largo, precisamente porque el desarrollo del cogollo pues va a tardar un poco más, ¿no?
Entonces, aquí podemos tener entre 100 o 120 días desde la siembra hasta la cosecha. Entonces, estamos hablando de prácticamente 4 meses, ¿no? Y bueno, como variedades, está Great Lakes, que es una variedad que desde hace muchos años, la Coolgard, que eso es de los últimos años, la Paris Island. Algunas de esas también son de Vilmorin. La Great Lakes, esa sí ya es más distribuida, es más conocida y la comercializan diversas empresas. Bueno, como tercer tipo, bueno, la anterior es la capitata, ¿no? Es la variedad capitata, Lactuca sativa, variedad capitata, la tipo iceberg. Después vienen la intibácea, ¿sí? Estas variedades son las que van a tener hojas sueltas, ¿no? Aquí no hay formación de cabeza, sino que aquí se va a desarrollar prácticamente libre, ¿no? Esta tampoco requiere amarre, ¿no? En la parte superior. Entonces, generalmente las hojas son sueltas, son dispersas, son también un poco redondeadas y los bordes van a ser redondeados. Aquí se les conoce como lechugas tipo Boston, lechuga mantequilla. Se supone que tiene un sabor un poco como mantequilla, como que es un poco más cremosa, ¿no? Que las anteriores. Y de ahí que se le conoce también como tipo mantequilla. Y pues de estas también hay diversas variedades. Sí, estas que aparecen aquí, Seiges, Amazon, Graffiti, son también de Vilmorin. Y bueno, de esta hay infinidad, hay muchas variedades. La siguiente es la augustana. Estas lechugas aquí en América prácticamente no se cultivan. Estas son principalmente en China, donde se producen. Esta tiene la característica de que son hojas alargadas. Y también son hojas sueltas, tampoco se amarran. Y bueno, nosotros aquí en América prácticamente no se cultivan. Sí, también se le conoce como lechuga espárrago, ¿no? Tiene esa característica. Les digo, las hojas son alargadas, puntiagudas y solamente se van a cultivar en China principalmente. Y bueno, la quinta es la variedad crispa, Lactuca sativa, variedad crispa, donde entran todas las que son rizadas, ¿no? Que tienen los bordes rizados y nosotros las conocemos como tipo italianas, ¿no? O tipo rizadas. Y bueno, ahora vamos a tener una gran diversidad de colores, desde amarillas prácticamente, verdes, verdes claro, verde intenso, morados. Un morado, el verde se torna morado en la parte superior. Si la abrimos va a estar un poco verdosa de al centro. Entonces, pero hay unas que están completamente moradas, entonces va a haber diferentes formas, diferentes colores. Y bueno, la característica de estas moradas pues son que contienen algunos otros pigmentos, ¿no? No nada más la clorofila, sino que aquí podemos encontrar también xanthomonas. El ciclo, estas, digamos, son ciclos intermedios. Algunas andan alrededor de los 90, entre 80 y 90 días. Algunas pueden llegar hasta 100 días, las que forman un poquito más de cabeza, ¿no? Pero si entre menos forma de cabeza tenga, pues su ciclo va a ser un poco más corto, ¿no? Y bueno, de variedades verdes, pues están aquí estas, Reglis, Maradón, Bergams Green, que es una que hemos utilizado nosotros aquí. Y moradas está Bocado, Candica, Rubí Sky. Entonces hay también una gran diversidad, también varias empresas comercializan estas, ¿no? Y para mercados selectos, estas, digamos, son las que se están utilizando bajo condiciones pues, de invernadero, ¿no?
entre estas y la mantequilla, ¿no? Y las dos primeras que vimos, la orejona y la tipo iceberg, esas son principalmente de campo, ¿no? Entonces, bajo agricultura protegida van a ser estas, la mantequilla y las otras para campo abierto. Que claro, estas también se pueden producir a campo abierto. De hecho, el semestre pasado hicimos prácticas con los jóvenes de posgrado. Hicimos un cultivo de lechugas hidropónico aquí en un invernaderito, con raíz flotante. Y metimos la variedad Bergams Green y la Ruby Sky, una verde y una morada. Resulta que el invernadero que utilizamos son unos que están arriba de las oficinas del ranchito, del campo agrícola experimental. Y tiene una cubierta de plástico muy, muy opaco. Entonces deja pasar solamente como casi la mitad de la radiación. Entonces el color morado de la Ruby Sky no se manifestó tanto como en el campo, porque también hice en las prácticas de acolchado, utilicé de esta variedad y allá se puso moradísima. Y en el invernadero, nada más un poquito, así casi como esta foto que vemos aquí en la parte de abajo, como que el morado fue más tenue. ¿A qué se debe esto? El color morado lo van a adquirir por la radiación ultravioleta. Entonces, los plásticos que se utilizan en invernaderos, los tipos lechoso, contrarrestan mucha de la radiación ultravioleta que llega a los cultivos. Entonces, sucede eso, que no hay una buena coloración o no se forma la misma coloración que en campo. En campo fue completamente morado. A ver si después les enseño unas fotos para que vean la diferencia, y es debido a eso. Entonces, bajo agricultura protegida, no podemos, y sobre todo cuando utilizamos este tipo de plástico que retiene radiación ultravioleta, no podemos esperar una lechuga que tome una coloración, digamos, como te la venden, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Bueno, la siembra. Un poco vieron ya con el doctor Esaú todo lo que es la producción de plántula, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí lo vamos a señalar rápido. La siembra, pues, para la lechuga puede ser en contenedor, en charolas de poliestireno o polietileno de 200 cavidades. Estas se recomiendan para variedades que son un poco de mayor tamaño. Y podemos establecerlas también en 800 cavidades para variedades que son más pequeñas o cuando hacemos, por ejemplo, producción de microgreens o lechuga baby, ¿no? Y bueno, estas generalmente se van a sembrar a 1 centímetro de profundidad si es que vienen peletizadas, máximo 1 centímetro, pero con medio centímetro es suficiente, ¿no? Y si viene sin peletizar, podemos taparla, donde nada más se tape la semillita con 1 o 2 milímetros de sustrato, ¿no? Y bueno, yo supongo que ya les había hablado él de los tipos de sustrato, ¿no? que se utilizan para la siembra. Les comentaba, la semilla puede ser peletizada. Es un proceso donde se recubre la semilla. Si la conocen, bueno, o la han sembrado, la semilla de lechuga es muy pequeñita. Es alargadita, delgadita, es de color café o negro casi. Y si no se peletiza, se dificulta un poco el manejo, ¿no? Para la hora que sembramos. Entonces, de repente queremos soltar una sola semillita por cavidad y pues se nos van como 3 o 4, ¿no? Entonces, sí, por eso es conveniente peletizarla. La semilla de lechuga no es muy costosa, es relativamente barata, más o menos nos sale, creo que en 25 centavos una semillita ya peletizada de alguna de esas variedades, ¿no? que comentamos.
Para la germinación, pues también se pueden agregar algunos estimulantes que favorezcan la germinación. Se han empleado ácidos fúlvicos, por ejemplo, para ello. La emergencia va a ocurrir más o menos 3-4 días después de la siembra, si las condiciones son adecuadas. Algo importante, requiere de luz para germinar, entonces nosotros no podemos tratar de hacer la germinación en lugares o en cámaras oscuras. Si la luz siempre va a estimular el desarrollo o la emergencia de la semilla. En el contenedor o en este tipo de contenedores nos va a aguantar a veces si hace un poco ya más de calor, digamos, en nuestro semillero, a veces desde los 25 días ya está lista la plántula, ¿no? Generalmente vamos a tener entre 4, 5, quizás hasta 6 hojas durante el periodo de almácigo. Lo más que podemos aguantarlo van a ser unos 40 días, pero generalmente, por ejemplo, si sembramos ahorita en este tiempo, en 30 días ya está lista, ¿no? Para trasplantarse. Si sembramos en invierno, tarda un poquito más, ahí sí se nos puede ir hasta 40 días. Y bueno, ahí cuando ya está bueno para el trasplante es cuando ya podemos sacar el cepellón, ¿no? Ya que la raíz abarcó todo el sustrato que tienen los contenedores. Y esto pues va a ocurrir, les digo, entre 30 a 40 días. Y la altura pues va a tener entre unos 6 y 8 centímetros de altura nuestra planta. Pero bueno, la podemos trasplantar desde el momento en que ya podamos sacar todo el cepellón. Y algunas variedades sí desarrollan muy poquita raíz. Entonces cuando queremos sacarla, de repente se viene nada más la pura raicecilla. Entonces no jala el sustrato. Esto quiere decir que o estuvimos regando muy frecuentemente y entonces el desarrollo de las raíces, pues no, la planta no necesitaba desarrollar más raíces. Entonces hay que tener cuidado al momento de tenerla en el semillero para que, pues sí, le batalle un poquito, que busque el agua y desarrolle un poco más de raíz, ¿no? Entonces hay que castigarlas un poquito antes del trasplante para que la raíz se favorezca en su desarrollo. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de contenedores de 800 cavidades, el de aquí de la izquierda arriba, y bueno, cómo se van desarrollando las plantitas. Sí, esto es después de la emergencia, aquí como a los 8 días, a los 15 días, aquí en esta de arriba. Y bueno, aquí a las más o menos 3 semanas y aquí a las 4 semanas, ¿no? Prácticamente ya al mes, ya está lista para el trasplante. Y pues va a tener aquí tiene como 4 hojitas, ¿no? Apenas 4 hojitas verdaderas. Y bueno, si utilizamos contenedores de 800 cavidades, pues esto se va a lograr más rápido. Digamos, van a ocupar el espacio más rápido, como es esta imagen, ¿no? Entonces el trasplante tenemos que hacerlo un poco antes, porque si no se empiezan a alargar, se empiezan a etiolar, y pues ya es una planta de menos calidad, ¿no? Sin embargo, bueno, la siembra también la podemos hacer en suelo. Normalmente se puede utilizar almácigo, ¿sí? Entonces la siembra puede ser en suelo, pero en un almácigo. Pues tiene que ser un área que esté protegida, no conviene que le dé la radiación directa, hay que tenerla a lo mejor con una mallita sombra o que haya árboles alrededor de nuestro semillero para evitar que le dé la luz directa. El suelo tiene que estar bien mullido, bien preparado y preferentemente desinfestado, debido a que es una planta muy susceptible a enfermedades fungosas. Si nosotros no tenemos cuidado, si de repente regamos en exceso o si no desinfestamos adecuadamente el suelo, pues vamos a tener problemas desde el almácigo, ¿no? Con algunas enfermedades. Cuando se hace la siembra en suelo, se puede hacer a chorrillo
Entonces ya tenemos, digamos, pues va a depender de la superficie que queramos establecer. Pero bueno, podemos hacer la siembra a chorrillo. Se marcan unas líneas de de 1 centímetro de profundidad. Yo recuerdo que nos tocó hacer siembra cuando estudiamos en la licenciatura y con un rastrillo hacíamos estas líneas, ¿no? Pasábamos el rastrillo y ya que a no más de 1 centímetro de profundidad, ¿sí? Separamos pues lo que tenía de separación, los dientes del rastrillo, digamos, y ahí depositamos la semilla a chorrillo. Y bueno, después la cubríamos hasta con unas ramas, ¿no? De algún árbol que había por ahí. Eh, después se tiene que obviamente regar bien y generalmente se necesitaba hacer un aclareo, porque si no las plantas se van juntas, o lo mismo sucede cuando sembramos en contenedores. Hay veces que se nos van 2 semillitas, salen 2 plantitas juntas, y pues si las trasplantamos así, hay veces que ya cuando va desarrollando el cultivo no se notan y van creciendo juntas, creemos que es una sola planta, y resulta que son 2, ¿no? Y pues ya pierde calidad cuando las cosechamos. Entonces sí es conveniente hacer un raleo o un aclareo, ¿no? Aquí en este almácigo, de tal forma que dejemos entre 40 a 50 plantas en el metro lineal. Y con esto vamos a obtener entre 800 hasta 1000 plantas o plántulas por metro cuadrado de almácigo. Entonces, si vamos a establecer una hectárea, y si esa hectárea va a tener 60,000 plantas, pues ocuparíamos 6 metros cuadrados, ¿no? de almácigo. Entonces, así es como nosotros haríamos el cálculo dependiendo de la densidad de población que vayamos a tener en campo. Este cultivo también puede desarrollarse con siembra directa. También lo podemos establecer entonces ya en el terreno definitivo. El inconveniente es de que se gasta mucho más semilla. Y después se tiene que hacer el aclareo también para dejarlo a la separación indicada, porque si lo sembramos en campo directamente, pues primero es bien difícil, ¿no? Si no viene peletizada la semilla, más. Y después, si salen muchas plantitas juntas, se tiene que invertir un buen en mano de obra para hacer ese raleo de plantas. Y al fin de cuentas, pues nos conviene mejor comprarla o peletizada, o es más común ya el uso del almácigo, ¿no? En suelo, una vez que ya está listo el almácigo, aquí también se lleva prácticamente el mismo tiempo que si fuera en condiciones de semillero, ¿no? o de contenedor. Entonces, entre 35 o 40 días ya está lista, con una palita, creo que viene aquí la siguiente, sí, aquí está. Una vez transcurridos, entonces unos 30 a 35 días después de la siembra, la lechuguita va a tener entre 3 y 5 hojas, una altura de 4 a 6 centímetros. Entonces, para extraerla hay que utilizar palas de hortelano. Palas más grandes pues dificultan y podemos dañar nuestra planta, hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Hay que sacar la raíz completa y bueno, aquí la planta sale o la raíz sale desnuda. Entonces hay que ponerla bajo sombra en lo que sacamos todo el almácigo y después llevarla a campo, ¿no? Donde se va a trasplantar. Y el trasplante pues tiene que ser inmediatamente. Aún así, la plantita llega a sufrir un estrés considerable y cuando la plantamos se va a acostar, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene es que incluso a veces se le secan hasta alguna de las hojitas o los bordes de las hojas cuando hacemos el trasplante. Sin embargo, si el cogollito no se seca, la planta va a tirar esas hojitas y va a sacar hojas nuevas, ¿no? Aunque va a tardar un poco más en este proceso de adaptarse al terreno definitivo. Y bueno, antes de sacar las plantas, no es conveniente regar 1 o 2 días antes, dependiendo del tipo de suelo que tengamos, ¿no? No conviene regar ese mismo día, porque si no, pues no vamos a sacar la planta y se hace un batidero, ¿no? De lodo. Entonces sí, hay que regar 1 o 2 días antes de extraerla.
Y una vez que hacemos el trasplante, entonces sí, se tiene que regar inmediatamente después para que se recupere más rápido, ¿no? Bueno, aquí están algunas fotos de siembra en almácigo, en suelo, ¿sí? Y les digo, pues la densidad puede ser muy alta, por ahí yo he visto que hasta 1.300, 1.400 plantas por metro cuadrado se pueden sacar. Y bueno, aquí está ya la plantita lista, aquí a la derecha. Aquí abajo es después de la siembra, vean, a veces salen las plantitas muy juntas. También la podemos sembrar al boleo, pero bueno, lo conveniente siempre es hacer un aclareo, ¿sí? Tratar de no dejar una densidad muy alta desde el almácigo. Y bueno, aquí en la foto de la derecha abajo también ya es una planta que ya está lista para ser trasplantada al lugar definitivo. Si hacemos, por ejemplo, huertos, en huertos familiares, ahí sí conviene hacer la siembra directa, no hacer trasplante. Entonces aquí vamos a procurar poner desde la siembra una mayor separación que puede ser dependiendo de la finalidad, ¿no? y del desarrollo de la variedad. Si es una variedad que va a ser cogollo, hay que dejarle unos 25 a 30 centímetros de separación, tanto entre hileras como entre plantas. Y si es una... Bueno, también para las que son tipo rizadas, ¿no? Esas incluso requieren hasta más espacio, unos 30 centímetros por lo menos. Si es la de la tipo orejona, pues esa puede ir a unos 25 por 25, ¿no? Y bueno, ahí la densidad pues ya va cambiando dependiendo de la variedad que establezcamos. Bueno, entonces para el trasplante, aquí la densidad pues va a depender, les decía, de la variedad, pero digamos para las tipo orejona, ¿sí? Podemos establecer unas 60,000 plantas por hectárea. Aquí aunque las hojas crecen hacia arriba, sobre todo si no las amarramos, ¿sí? La hoja tiende a hacerse hacia los lados, pues, o cuando se va creciendo la hoja, de todas maneras se va ocupando un cierto espacio. Entonces se recomienda 60,000 plantas por hectárea. Para las tipo iceberg hasta 80,000. Y bueno, si hacemos siembra para lechuga baby, pues pueden ser hasta 130,000 plantas. Entonces, eso lo vamos a solucionar pues con la separación entre plantas, entre surcos, o de acuerdo a las camas que establezcamos. Entonces ya en campo, los arreglos de plantación son los siguientes. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo vemos surco sencillo a 70 centímetros de separación, ¿sí? Y unos 25 a 30 centímetros entre planta. Esta va a ser la tipo iceberg, por ejemplo. Aquí se logran de 47 a 57,000 plantas por hectárea. Entonces, la siembra a un surco, pues tiene esa desventaja, ¿no? Que la densidad que nos va a dar al final, pues no va a ser tan alta. Sin embargo, bueno, podemos hacer siembra a doble hilera. Entonces se hace un surco no muy ancho, una pequeña cama, digamos, donde se pone doble hilera, ¿sí? Entonces aquí ya la separación de una cama a la otra son 90 centímetros y ponemos doble hilera, separación de 30 centímetros entre planta y los mismos 25-30 centímetros entre hilera, nos dan 74,000 plantas por hectárea. Y bueno, ya si hacemos camas para poner 4 hileras, por ejemplo, las camas pues deben de tener una mayor separación. Entonces, colocadas a unos 50, de centro a centro de la cama hay unos 50. La distancia entre hileras es de 30 centímetros y entre plantas también. Entonces, con este arreglo podemos tener 90,000, casi 90,000 plantas por hectárea, ¿no? Entonces, dependiendo del arreglo de plantación, pues vamos a tener una mayor o una menor densidad.
Y esto mismo lo podemos considerar si hacemos siembra bajo estructura de protección, ¿no? Entonces podemos tener una densidad muy alta como esta de abajo, ¿sí? Y pues su desarrollo va a ser, o la separación debe ser de acuerdo a lo ancho o al diámetro que ocupe, ¿no? nuestro cultivo ya en la etapa adulta. Bueno, en cuanto a fertilización, para suelo se puede utilizar esta formulación 100-100-100. El nitrógeno y el potasio lo podemos dividir, o lo debemos de dividir, al menos en 2 aplicaciones. La primera antes del trasplante, o una fertilización de fondo, y la segunda antes de la formación del cogollo, si es que son lechugas de ese tipo, ¿no? Y en el caso del fósforo, pues se hace una sola aplicación antes del trasplante. Recuerden que el fósforo tiene menor movilidad en el suelo y siempre es conveniente ponerlo de fondo. Y bueno, la planta va a ocupar, digamos, el nitrógeno para etapa de desarrollo, ¿no? También durante la formación del cogollo, pues es importante tenerlo, pero digamos, en la etapa inicial, el nitrógeno es el principal. Para las lechugas que forman esa rosetita o el cogollo, prácticamente del 60 al 65% de los nutrientes son absorbidos en esa etapa. Entonces, por eso es importante, ¿sí?, hacer aplicación en ese periodo. Y bueno, si hacemos, por ejemplo, aplicaciones, digamos, cada semana, porque ahora ya con el fertirriego ya hay manejos de fertilización. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde implica que todas las semanas se esté fertilizando. Entonces, cuando esto sucede, debemos de suspender la fertilización al menos una semana antes de la cosecha. ¿Por qué? Para evitar esos sabores un poco amargos, ¿no?, que pudiera tener la lechuga ya cuando la cosechamos. Entonces ya la última semana, los últimos 10 días, hay que regar nada más con agua. Entonces la lechuga también va a requerir del potasio, ¿no? Y en general de todos los elementos. La fórmula esta que viene aquí arriba, digamos, es una fórmula tradicional que se utiliza en muchas regiones. Este dato es de línea, pero es en Chile, ¿sí?, esta recomendación. Aquí en México también se utiliza esta formulación, ¿sí?, o se utilizaba, pues ya ahorita han cambiado un poco las formas, ¿no?, de nutrir el suelo. Entonces también potasio, magnesio, calcio son elementos que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que evitar que estén disponibles, pues, o más bien siempre hay que considerarlos, pues. Se pueden hacer aplicaciones vía foliar en forma de urea. Estos al principio nada más, ¿no? Cuando empieza el desarrollo ya de la cabeza, ya no hay que suspenderlos. ¿Sí? También podemos estar aplicando micronutrimentos. También estos sí se pueden, los micros se pueden estar aplicando durante todo el ciclo. Sin embargo, hay que suspenderlos también antes de la cosecha. Evitar el exceso de nitrógeno. Entonces, no se recomienda más de 100 unidades por hectárea, ¿sí?, para evitar fitotoxicidad. Y la otra situación es que si aplicamos nitrógeno cuando ya está la formación de cabeza, esta no se forma muy bien. También hace el efecto como el de la temperatura, ¿no?, que no logra que se compacte bien la cabeza. Entonces, hay que cuidar que el nitrógeno no sea muy alto durante este periodo. El abonado de fondo se puede recomendar, ¿sí? Podemos utilizar, por ejemplo, esta fórmula 8-15-15 para ayudar sobre todo al establecimiento, ¿sí? Va a depender de las características de nuestro suelo siempre, ¿no? Sí, pero podemos empezar con ese y después hacer
llegar al 100%, les digo, antes de la formación de la cabeza. Bueno, para fertirriego, por ahí encontré esta recomendación para una lechuga tipo iceberg de ciclo de cultivo de 120 días. Entonces, aquí vienen las semanas desde el trasplante hasta que cosechamos, ¿sí? Y vienen diferentes fuentes. Por ejemplo, para nitrógeno, esta es la fuente principal, nitrato de amonio, pero también utilizan nitrato de potasio, nitrato de calcio. Entonces, entre los tres elementos, vean la cantidad de nitrógeno que se va, que se puede ir sumando, ¿no? Entonces, nitrato de amonio, nitrato de potasio, que aparte pues nos da potasio, nitrato de calcio, aquí para fuente de calcio también, sulfato de magnesio como fuente de azufre y de magnesio, y para bajar pH o para suplementar el fósforo con ácido fosfórico. Aquí adentro pues nos indica las cantidades en kilogramos, primero del fertilizante. Por ejemplo, aquí para nitrato de amonio, para las primeras 2 semanas se aplican 2.89 kilogramos del fertilizante, que equivale a 1 kilogramo de nitrógeno, ¿sí? Y así para cada uno de los fertilizantes y de los elementos. Entonces, si se dan cuenta, pues el nitrógeno va a ir incrementando, ¿sí? A medida que el cultivo va avanzando. Entonces, esto contradice un poco, ¿no? El que en etapa de formación de cabeza, pues no debe de utilizarse mucho nitrógeno. Entonces aquí, pues de acuerdo a esta recomendación, no sucede eso, ¿no? En el potasio, igual, va empezando con poquito y se va incrementando hasta prácticamente, ya tenemos aquí 16 semanas, son 4 meses, sí, serían 120 días. Entonces nos está recomendando aplicar más potasio ya cuando vamos a tener la cosecha lista. Sí, no había analizado ese dato y fíjense, está un poco extraño. Debió haber sido más aquí en la parte del centro, ¿no? Nitrato de calcio, igual empieza con menos y termina con más. Y lo mismo para el magnesio y para el fósforo. Entonces empezamos con poquitas cantidades y va aumentando la dosis hasta la cosecha. Entonces, bueno, es una recomendación de este departamento, ¿sí? De línea. Profe. Sí, adelante. Esta formulación es ¿para cuántos litros de agua? ¿O en qué cantidad de agua? ¿O se tiene que hacer sí, porque ya no está dando los kilos? Ajá. Sí. ¿Recuerdas cómo se hace el fertirriego? Sí, más o menos me acuerdo, sí. Ajá. Acuérdate que tú estás regando, puedes iniciar, digamos, con pura agua y después a través del inyector o a través del Venturi metes el fertilizante. Previamente ya está un poco húmedo el suelo, ¿no? Y esta es la cantidad de cada uno de los fertilizantes que vas a disolver en tu tanque, ¿sí? Entonces, para las primeras 2 semanas vas a agregar esta cantidad de fertilizante. Entonces, y así, de todas las fuentes, ¿no? Lo disuelves en el agua y lo aplicas con el riego. Entonces, lo conveniente es empezar con pura agua, digamos, a la mitad. Si vas a regar 2 horas, digamos, riegas 40 minutos, 50 minutos con pura agua, y luego el siguiente periodo ya lo riegas con tu fertilizante. Y de esa forma lo vas aplicando, ¿sí? Entonces, esto va a través del agua del riego. Entonces, si vas a aplicar 2 horas, digamos, durante la primera hora riegas con agua y la segunda hora ya le aplicas el fertilizante y ya acabó ese riego para esa semana, ¿no? Y ya
en la siguiente vez que vas a fertilizar, que podría ser a los 15 días, ¿sí? O puedes regar o fertilizar cada semana, ¿sí? Aquí sí no indica si esta cantidad es para cada una de las 2 semanas, o si es el total para los 15 días, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, sí, pero la cantidad de agua que se requiere para poder disolver eso, ¿cuánto sería? Bueno, eso va a depender de la solubilidad, pero a ver, imagínate acá abajo, ¿no? Que es donde tenemos ya un mayor volumen, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el nitrato de amonio tiene una solubilidad, me parece que es de 1 a 3. Entonces, en 25 kilogramos, no, 72 kilogramos, ¿sí? ¿Cuánta agua necesitas para disolverlo? Nitrato de potasio también es 1 a 3, me parece. Nitrato de calcio es 1 a 1. Sulfato de magnesio es 1 a 15. No, sulfato de magnesio es 1 a 4 y ácido fosfórico es 1 a 1. Entonces sí requieres de una cantidad más o menos grande de agua, ¿no? Sí, entonces hay que hacer ese cálculo, ¿no? Para poder solubilizar bien. Y generalmente, cuando tenemos condiciones de estas, para el fertirriego, se va disolviendo los fertilizantes y se van agregando al depósito. ¿Sí? Si tenemos un depósito de 1000 litros, pues no podemos agregar todos los fertilizantes al mismo tiempo. No nos alcanzaría el agua a disolverlos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos nitrato de potasio, 130 kilos, ¿no? Es muchísimo. ¿Sí? Y si tiene una solubilidad de 1 a 3, pues ya se llevó la mitad de los 1000 litros, ¿no? Para disolver nada más. 30, Sí hay que tener cuidado en eso. A lo mejor tendrías que hacer la disolución por separado, ¿no? No al mismo tiempo. Pero esos 1000 litros los vas a distribuir en todo el terreno, ¿no? En toda la hectárea. Sí, entonces realmente es muy poquita. O sea, el agua que vas a utilizar para regar una hectárea, pues es mucho más que 1000 litros, ¿no? Entonces sí puedes ir aplicando de uno en uno, no todos juntos. No sé si me entendiste, Sergio. Más o menos, pero es que si vamos a considerar o sea, el grado de solubilidad, por ejemplo, si aquí tenemos en el principio que tenemos 2 litros, pues nada más voy a ocupar 6, 7, casi 8 litros. Ajá. Pero entonces queda el mismo tipo de concentración. Entonces esto quiere decir que lo voy a meter. Ya me di idea. Ya me di idea. O sea, todo esto, lo que, por ejemplo, en las primeras 2 semanas, esta cantidad la voy a distribuir en todos mis riegos, pero va a ser, como quien dice, va a ser una solución madre, en la cual la tengo que distribuir en todos los riegos de esos 15 días. Puede ser de esa forma, pero recuerda que en el manejo en campo, esto es para un riego en campo, para un fertirriego, no es solución nutritiva, aunque parece solución nutritiva, ¿no? Pero generalmente en campo tú riegas, digamos, cada tercer día, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Pero con fertilizante, tú puedes programar tu riego con fertilizante cada semana, o cada 2 semanas, o 2 veces por semana. Entonces, con base en lo que tú en el programa que tú desarrolles, pero finalmente en estas 2 primeras semanas tú vas a aplicar 2.9 kilos de nitrato de amonio, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor lo hago diario, a lo mejor lo hago cada tercer día, a lo mejor lo hago 2 veces por semana, ¿no? O cada semana, y ya esto lo divido, ¿sí? La cantidad. Y te digo, tú puedes estar aplicando a lo mejor no todos al mismo tiempo, sino tenerlos, aplicarlos en diferente momento, ¿no? Cada uno de los fertilizantes. Sí, yo no había analizado esto así a detalle, porque estuve sacando la información y nada más la capturé, ya no estuve meditando cómo le harán, ¿no? Para desarrollarla. Pero bueno, son las cantidades que ellos sugieren, ¿no? Para este cultivo. Pero es para cielo abierto.
¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Sí, gracias. Gracias a usted, profe. Sí. Bueno, el riego. Decíamos que la lechuga es un cultivo que no nos conviene inundar, por ejemplo. No es conveniente saturar el suelo y mantenerla con una humedad aprovechable mucho tiempo. Entonces, sí se puede regar por gravedad, pero entonces al regar por gravedad, pues esto prácticamente vamos a saturar nuestro suelo, ¿no? Entonces la mejor forma de regar podría ser por goteo, ¿sí? Y ya en el goteo nosotros podemos controlar un poco el volumen de agua, de tal forma de que no tengamos saturado todo donde tenemos nuestro cultivo. La otra condición es que pongamos, por ejemplo, acolchado, ¿no? Ya con el acolchado, pues ya es otro asunto, ya aislamos un poco la parte edáfica con la parte basal de la planta. Y de esta forma, pues, pues tiene todos los beneficios, ¿no?, que tiene el acolchar, pero no requiere, digamos, gran cantidad de agua. Entonces, dice que aparentemente el suelo nosotros lo tenemos que ver seco, ¿no?, en la superficie, si no está acolchado. Entonces, regamos, entonces que la humedad esté un poquito abajo, ¿no? No encima. Y esto lo logramos con el goteo, ¿no? Y bueno, esto se tiene que hacer así para evitar podriciones del cuello o de la hojita o de la planta que toca la superficie del suelo, ¿no? Y bueno, donde va a requerir un poquito más de cantidad de agua, pues ya va a ser cuando esté formando el cogollo, para las variedades que así lo hacen. O igual para aquellas que ya empiezan a desarrollar ya todas las hojas que nos vamos a comer, ¿no?, que vamos a comercializar. En esta etapa es donde un poquito tienes que aumentar la frecuencia quizás de los riegos, no tanto la cantidad, sino más bien regar más seguido, ¿no? Y les digo, decíamos en un principio que ocupaba de 1000 a 1200 milímetros, ¿no?, durante todo su ciclo. Entonces habría que distribuir esos 1200 milímetros a lo largo del ciclo, procurando aumentar la cantidad en la época o en la etapa de producción de desarrollo del cogollo. Ok, bueno, ya nada más veríamos lo de prácticas, alguna de las prácticas culturales que se manejan en el cultivo es la técnica del blanqueo. Esta se va a realizar de 5 a 7 días antes de la recolección o de la cosecha. Entonces, para las variedades que tienen hoja alargada, como las tipo romana, es donde se desarrolla este procedimiento, ¿no? Y va a consistir en atar el conjunto de las hojas de la parte de arriba para que en esa semana, esos 10 días que va a estar, o 5 o 7 días antes de la cosecha, para que no se pongan tan verdes, ¿sí? Y recuerden que muchas veces el verde también está en el sabor, entonces si nosotros hacemos este procedimiento vamos a tener una lechuga de un color no tan intenso y aparte con un sabor más agradable, ¿no? Y bueno, también hay otra técnica que puede ser con unas campanas para las variedades como las tipo mantequilla, ¿no?, que también se pueden ir cubriendo un poquito, ¿no?, para que también su color no sea tan intenso y el sabor sea más agradable. Y bueno, aquí viene una forma como se puede hacer con una liga, ¿sí? Simplemente agarramos la mayor parte de las hojas, a veces las de hasta abajo no se puede, como aquí en el de la izquierda, sí, pero bueno, ahí vamos a procurar agarrarlas todas o la mayor parte. Y aquí en la de la derecha, pues sí se agarraron prácticamente todas, ¿no? Entonces, así sería el blanqueo. Entonces la dejamos así 5 o 7 días y entonces las hojas no van a tener un color tan intenso, ¿no? Y va a permitir entonces que todo el centro de la planta tenga un color un poquito menos fuerte. Y con eso se mejora mucho el sabor. Pero sobre todo es para la apariencia, ¿no? Para que se vean más
más atractivas visualmente. Y bueno, ya para cuando se cosecha, pues algunas de las hojas basales que llegan a veces a estar un poco dañadas o que ya se ven más aviejadas, esas hay que quitárselas, ¿no? Y ya nos quedamos nada más con las hojas del centro y se puede comercializar así directamente o ya se lleva al mercado, ¿no? Bueno, yo creo hoy le dejamos ya aquí, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Yo, profe. Bueno. Decía yo que una duda que tengo es, bueno, una inquietud. Sí. ¿Nos va a dar un protocolo para este tipo de producto en invernadero, por ejemplo, en balsas flotantes o en MFT? Vamos a ver algunas imágenes, digamos, y les voy a ir explicando, ¿no? Cómo es el proceso de producción en invernadero. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos sistemas hidropónicos, ¿no? Allí un poco ya vimos, ¿no? Sí. Con ustedes, pues, desarrollamos ese curso antes, ¿no? Pero sí, por ejemplo, bajo condiciones de invernadero, el más común es balsas flotantes. Ese es, digamos, donde podemos sacar una mayor ventaja en cuanto a densidad y tener un mejor rendimiento por unidad de superficie, ¿no? Es con balsas flotantes. Y es una técnica que no es, a lo mejor es un poco costosa la instalación, digamos, pero ya después, ya tu costo de producción ya no es tan elevado. En general, la lechuga no es un cultivo de alto costo de producción. Si vas incrementando, por ejemplo, metes riego por goteo, pues ya te va a incrementar tu costo. Si metes acolchado, si estás en campo, ya te va a incrementar tu costo. Pero bueno, aún así, dependiendo del mercado que tengas, puede que sea redituable, pues. Porque si la densidad que puedes establecer, veíamos allí hasta 90,000 plantas por hectárea. Imagínate, y el rendimiento anda en 20 toneladas, 25 toneladas, ¿no? Promedio. Entonces, si tenemos nosotros una tipo iceberg que puede llegar a 1 kilo, ¿sí? Y tenemos 60,000, entonces, ¿cuál es el rendimiento potencial? Pues serían prácticamente 60 toneladas. Es decir, que andamos abajo de la mitad de lo que puedes producir incluso en campo, ¿no? Y en invernadero, ahí no se cultiva tanto las tipo iceberg, ahí se cultivan más bien las otras, las que son más visualmente más atractivas, ¿no? Y luego ya no las venden en un empaque bonito, como un clamshell, y ya le das valor agregado. Entonces, una lechuguita que te cuesta producir 3 pesos, posiblemente la puedas estar vendiendo en 25 o 30 pesos, ¿no? Ya con esos valores agregados. Y si tu producción es muy intensiva, pues entonces ya es redituable, ¿no? Porque ellos están sacando varios ciclos al año. Puedes estar sacando hasta unos 10 ciclos al año. Entonces eso es algo que te puede dar rendimientos, obviamente, mucho más de las 30 toneladas que sacan los estadounidenses. Otra pregunta, profe. Sí. El estado de maduración óptimo para poder sacarla al mercado. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos que anticiparnos al tiempo de llegada al que va a llegar al mercado, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta? Porque yo he estado hasta ahí cortado, pero no, como que no me doy cuenta muy bien. O sea, me dicen, ¿sabes qué? Todo este flujo se va, pero no le he puesto mucha atención. Ajá. Sí, hay que basarnos en, bueno, puedes hacer digamos, por las unidades calor acumuladas, ¿no? Ahí puedes darte una idea. No sé si estás llevando tú acolchados. No, me Ok, había yo bueno, metido, pero no que hace cupo. ahí ya vimos un poquito cómo puedes calcular la acumulación de horas de grados día se le llama, ¿no? O grados calor, pues, o temperatura. Esa es una forma. Pero la otra es por el tiempo.
O sea, el, el que produce la plántula o la variedad te va a decir su ciclo de cultivo es de tanto. Entonces tú vas a basarte en ese periodo. Entonces, si la dejas más tiempo, ¿qué va a suceder? Ah, pues la plantita va a seguir echando hojitas, ¿no? Acuérdate que el cogollo siempre va a estar produciendo hojitas al centro y las de los lados o las basales, las iniciales, esas se van a ir poniendo amarillas. ¿Sí? Entonces, pero y puede continuar así hasta que saque ya su tallo floral, ¿sí? Pero si hace frío, pues esa emisión del tallo floral va a tardar más. Entonces tú tienes que basarte ahora sí que en el ciclo, pues en el periodo el que te recomienda, digamos, quien te vende la semilla. Digamos, 80, 90 días, algunas variedades desde los 70 días ya son comerciales. Entonces tú tienes que estar revisando eso, ¿no? El periodo. Y sobre todo porque tú tienes una programación, si es bajo condiciones de invernadero, tú dices, yo la voy a mantener solamente 40 días en el invernadero. La trasplanto de 30 días más 40 días en el invernadero van a ser 70 días. Y en 70 días tiene que salir. Entonces tú te basas con eso. Tardas 10 días más en sembrar y ya viene el siguiente ciclo, ¿no? Y puedes estar sacando, te digo, hasta unos 10 ciclos al año, si las condiciones ambientales lo permiten. Entonces, la cosecha otra vez va a depender también de los gustos en el mercado. Entonces, si de repente el mercado te exige, digamos, que sea un poquito claro el color, que no sea tan verde, pues entonces hay que hacer ese proceso de cerrarlas, ¿no? De manera manual. La clareo. Si vas a estar produciendo, por ejemplo, lechugas baby, ¿sí? Pues esas a lo mejor con 30 días después del trasplante ya están listas, ¿no? Para venderse, cuando tengan cierto número de hojas o cierta longitud. Entonces tú tienes que conocer pues el cultivo, ¿no? Para ir viendo los periodos óptimos de cosecha. Bueno, gracias, profe. Ok, Sergio. ¿Alguna otra pregunta?